Bienvenidos a un nuevo episodio de Visita a las Ciencias Básicas. Créditos totales a nuestro amigo de Facebook Medicina Residentado, quien genera este programa desde la Universidad Nacional del Perú Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Gracias, Medicina Residentado. Buenos días, tardes o noches. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast titulado De Visita a las Ciencias Básicas. Espero disfrutes mucho de este episodio destinado a revisar la segunda parte de la estructura y función del túbulo retinal. Túbulo distal. Sigue el asa ascendente de Henle y se localiza de nuevo en la corteza. Es impermeable al agua y sigue transportando cloro y sodio, así que colabora en la dilución del orina. Además de esta función, ajusta el balance final de calcio regulado por la paratormona. Por último, es responsable del feedback tubuloglomerular, que es la regulación del filtro glomerular por la actividad de una zona del túbulo distal conocida como mácula densa, que envía señales al resto del aparato yuxtaglomerular. Movimiento de solutos en el túbulo distal. Este segmento se ajusta la concentración de calcio en la orina en función de la cantidad de cloruro de sodio que alcanza el segmento. Hay un transportador apical que reabsorbe cloro y sodio, un canal apical que reabsorbe calcio y un transportador vasolateral que intercambia sodio por calcio. Cotransportador apical cloro-sodio. Este va a mover sodio y cloro desde la luz del túbulo hacia la célula. Es electroneutro. El transporte de cloro y sodio a este nivel es menor que el que se ha estudiado en el asa de Henle, casi en torno a un 4 o 5% de lo filtrado, pero es mayor que el que se produce en los segmentos siguientes. A medida que la orina se mueve hacia adelante por la nefrona, cada vez se van quedando menos electrolitos y las cantidades absolutas transportadas van siendo menores. Canal apical de calcio. El calcio se reabsorbe desde la luz hacia la célula a través de un canal apical que es activado por paratormona y vitamina D. Para que el calcio entre en la célula es necesario que funcione la salida del mismo por la membrana vasolateral, que sería el intercambiador vasolateral de 2 sodio por calcio. Antiportador vasolateral 2 sodio por cada calcio. Este introduce sodio en la célula desde el capilar y a cambio saca calcio desde la célula hasta el capilar. Este transportador también es activado por paratormona y vitamina D. Esta disposición hace que el transportador funcione menos si hay entrada de sodio por el sodio-calcio apical. Esto va a modificar la reabsorción de calcio. Cuanto mayor sea la cantidad de cloruro de sodio que alcance el túbulo distal, mayor será la cantidad de calcio perdida por la orina, y todo el proceso funciona igual a la inversa. Aspectos de relevancia clínica en el túbulo distal. Balance de calcio. La ingesta alta de cloruro de sodio tiende a producir pérdidas de calcio, ya que al aumentar la oferta distal de sodio y el transporte del mismo se reabsorbe menos calcio. La ingesta alta de sal aumenta la pérdida urinaria del calcio óseo. Las tiazidas impiden la eliminación de calcio mientras que la furosemida la aumenta. Se debe recordar que las alteraciones en la calciuria no suelen condicionar modificaciones marcadas de la calcemia, ya que los niveles plasmáticos de calcio y fósforo están regulados por múltiples vías, como la paratormona, la calcitonina, la vitamina D y entre otras. Feedback tubuloglomerular. El aparato yuxtaglomerular se encarga de realizar el feedback tubuloglomerular. Este aparato está constituido por una serie de células ciliadas especializadas del túbulo distal, las células de la mácula densa. Una parte de las células mesangiales que han quedado fuera del ovillo glomerular, entre la arteriol eferente y eferente, las células de Lacy. La propia arteriola aferente encargada de la síntesis de renina y otras sustancias como la adenosina. Las células de la mácula densa del túbulo distal están cerca de la arteriol aferente, separadas por las células de Lacy, y son capaces de medir la cantidad de cloruro de sodio que llega a este segmento a través de sus hilos.
regulando así el filtrado glomerular en función de esta concentración. Cuando se produce una situación de hiperfiltración, una lesión del túbulo proximal o del asa de Henle, la mácula densa detecta un aumento en la llegada de sodio y cloro y segrega adenosina, que actúa sobre los receptores A1 de la arteriola aferente, contrayéndola y disminuyendo la síntesis de renina y el filtrado del glomérulo cuyo túbulo proximal o asa de Henle están lesionados. En la situación contraria, por ejemplo, en una situación de hipoperfusión renal, la llegada de cloruro de sodio a la mácula densa será menor y esta reaccionará avisando a la arteriola aferente a través de las células del asa, incrementando la síntesis de renina y aumentando el filtrado glomerular gracias a la activación del sistema SRAA y de angiotensina 2. Túbulo colector cortical. El túbulo colector cortical es impermeable al agua. Transporta pequeñas cantidades de sodio que le sirven para ajustar la cantidad de potasio y de protones que se van a eliminar por la orina. Este segmento está controlado por la aldosterona, que puede activarse bien a través del eje RAA o de forma directa en situaciones de hiperpotasemia. Algunos autores se refieren al túbulo distal y al túbulo cortical medular en su conjunto como túbulo contorneado distal o segmentos distales de la nefrona, ya que hay zonas en las que solapan sus funciones y comparten transportadores. Movimiento de solutos en el túbulo colector cortical. En el túbulo colector cortical hay dos tipos de células, las principales que reabsorben sodio y secretan potasio y las intercaladas que secretan protones. Reabsorción de sodio. El túbulo tiene canales apicales de sodio que permiten la reabsorción del mismo, pero no hay canales de cloro, por lo que esta diferente permeabilidad entre el sodio y el cloro hace que al reabsorberse el sodio, el cloro se quede en la luz tubular, creando un gradiente electrónico negativo que va a facilitar la salida del potasio desde la célula a la luz a través de canales de potasio. La aldosterona activa fundamentalmente los canales de sodio, favoreciendo la reabsorción de sodio, y al aumentar el gradiente de carga favorece secundariamente la eliminación de potasio y de protones hacia la orina. La hiperpotasemia estimula de forma directa la síntesis de aldosterona. En el hipoaldosteronismo está disminuida la reabsorción de sodio, y en el hiperaldosteronismo ocurre lo contrario. Secreción de protones. La existencia del gradiente eléctrico negativo en la luz tubular generado por la permanencia del cloro tras la reabsorción del sodio facilita la secreción de protones en la célula intercalada. Al tratarse de una bomba, puede mantenerse la secreción de hidrogeniones, incluso en ausencia de gradiente electronegativo. Cada vez que se bombea un protón a la luz, se genera un bicarbonato en la célula intercalada, que es enviado hacia el capilar. Los protones que se segregan son mayoritariamente atrapados por el amoníaco urinario procedente de la amoniogénesis proximal. Los pocos protones que quedan libres bajan el pH de la orina a sus valores normales en torno a 5. Así pues, el túbulo colector cortical en su conjunto reabsorbe sodio, secreta potasio, acidifica la orina secretando protones y fabrica bicarbonato. Movimiento de agua en el túbulo colector cortical. El colector cortical es impermeable al agua. A medida que se va transformando en túbulo colector medular, su impermeabilidad al agua va siendo regulada por la aldosterona. Cada día abandonan este segmento unos 20 litros de orina, con osmolaridad entre 50 y 100 miliosmoles por kilogramo. Túbulo colector medular. A lo largo del túbulo colector persisten las funciones del colector cortical. Sigue habiendo algo, pero muy poco de reabsorción de sodio, y sigue habiendo secreción de protones para mantener el pH de la orina en ácido. Pero el efecto más importante es que este segmento regula el contenido de agua de la orina final, por lo que va a determinar tanto el volumen de la diuresis como la concentración final de orina. El volumen puede variar entre 0,5 y 20 litros, y la concentración entre 50 y 1200 miliosmoles por kilogramo.
Ambos parámetros son ajustados aumentando o disminuyendo la secreción de la hormona antidiurética para adaptar el volumen de la orina al líquido ingerido y la concentración de la misma a los solutos ingeridos. Movimiento de solutos en el túbulo colector medular. Sigue habiendo reabsorción de sodio a través de canales de sodio y secreción de protones a través de la bomba de protones. A medida que el túbulo colector entra más profundamente en la médula y la papila, disminuye el transporte de sodio y aumenta el de protones. Hay un transporte activo de urea hacia el intersticio que contribuye a aumentar la hipertoxicidad del mismo, favoreciendo así la reabsorción de agua cuando se abren los canales de acuaporina. Movimiento de agua en el túbulo colector medular. Al inicio del túbulo colector llegan cada día 20 litros de orina diluida con una osmolaridad de entre 50 a 100 miliosmoles por litro. El túbulo colector baja paralelo al asa de Henle, donde la contracorriente ha ido aumentando la osmolaridad intersticial hasta 1200 miliosmoles por kilogramo. La hormona antidiurética sintetizada en el hipotálamo es la que regula la hipermeabilidad al agua de este segmento. Cuando el sujeto bebe mucha agua, se inhibe la secreción de ADH o antidiurético. El túbulo colector permanece impermeable al agua, el agua no se reabsorbe y se elimina por orina una cantidad similar a la que se bebió con una orina muy diluida. Cuando el sujeto bebe poca agua, se estimula la secreción de ADH. La ADH se une a sus receptores V2 que activan la inserción de canales de agua o acaporinas tipo 2 en la membrana apical del túbulo colector medular. Como el intersticio es hipertónico, la apertura de los canales provoca la inmediata reabsorción del agua que pasa al torrente circulatorio. La orina contiene poca agua, pero muchos osmoles, y el sujeto orina poco, una cantidad similar a la que bebió y muy concentrada. La máxima cantidad de orina que se puede eliminar en un día es de 20 litros. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que este podcast te sirva como complemento a tus sesiones de estudio. Cuídate mucho, sigue estudiando y nos vemos en el próximo episodio de este podcast.